al público en general. En México y particularmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, no ha faltado afición para el apoyo del fútbol, sino lo que ha sobrado son los grandes charlatanes. Lo que ha sido del dominio público esta semana, la filtración de la grabación realizada respecto de las declaraciones del árbitro Francisco Chacón, son solo el resultado de lo que los grandes merolicos de la prensa han generado. Uno de los grandes responsables de este fenómeno dañino para el deporte, lo es Roberto Hernández Jr. Quiero que ustedes sepan lo que les voy a platicar, que es la pura verdad, confío en Cristo que los ilumine y que ustedes hermanos hagamos conciencia para remediar esta cosa tan grave. Roberto Hernández Jr., de quien se desconoce por muchos que sus orígenes en el Bajío mexicano, eran dedicarse a la pizca de fresas para sobrevivir, e intentar una fracasada carrera de boxeador, decidió incursionar al mundo de la radio y televisión. Es así como llegó a Televisa, siendo compinche juntamente con el tibio Juan Dosal, y enemigo directo de Raúl Orbañanos y José Ramón Fernández, que para sorpresa de muchos, estos últimos trabajaban juntos en Imevisión, lo que es hoy Televisión Azteca, y que junto con Carlos Albert, Antonio Moreno, Francisco Javier González, entre otros, formaban un excelente equipo de trabajo que contrastaba con el de Televisa. Se hizo enemigo de ellos pues José Ramón y Raúl censuraban todo lo que Televisa hacía, y lo lograban excelentemente. Pues desde estos momentos, Roberto Hernández Jr. ya mostraba sus rasgos característicos por excelencia: parcialidad, manipulación de los hechos y compulsión por mentir, a través de su principal herramienta, la polémica. Así, después de varios mundiales narrados y teniendo una carrera consolidada en Televisa, fue corrido sin darle las gracias. Ello no le impediría encontrar en la ciudad de Monterrey su refugio, pues a principios de los 80s, el único programa de fútbol que se podía ver en la televisión era el de Roberto Hernández Jr., Fútbol al Día, en el Canal 3 antes de que empezara el programa de codazos, como a las 2 de la tarde y duraba unos 10 a 15 minutos, nada más. Cuando se fue a Multimedios, él fue el encargado de hacer los trámites necesarios para que los equipos de fútbol Rayados y Tigres no vendieran sus transmisiones de radio a otras estaciones que no fueran Multimedios, con la promesa de que él solo, inculcándole a la gente la necesidad de comprar boletos y abonos, podía llenar los estadios. Obviamente, esto traería para Multimedios exclusividad de los juegos y consecuentemente los anunciantes no tendrían opción sino contratar los anuncios con ellos, y por consecuencia cobrar lo que quisieran por los espacios promocionales. Aquí es donde el pillo empezaría su negocio. Desde hace varios años, el nombre de don Roberto Hernández Jr. ha traspasado la importancia que debe de tener un comentarista de fútbol en la ciudad de Monterrey. El medio futbolístico de esta ciudad, ya no solamente está conformado por jugadores, técnicos y directivos, sino también por desafortunados personajes como este, sobre todo por su gran red de corrupción. El conductor de Fútbol al Día tiene tanta penetración en la afición, principalmente en los aficionados del equipo Tigres, que incluso ya llega al fanatismo al manipularles su criterio y dejarlos sin opinión propia. No es raro el porque es que en tiempos recientes todos los actores del equipo Tigres siempre lo traten con mucho respeto. Apreciado don Roberto y estimado Roberto, son algunas frases típicas que se escuchan hacia su persona. Esto sucede por la manipulación efectiva que logra en la afición, y el poder que ha generado a raíz de su red de corrupción, consistente en el chantaje a jugadores para ser protegidos, cuotas a la porra oficial, y exclusividad en las transmisiones de radio. Así, los futbolistas de ambos equipos de Monterrey están al pendiente de esta circunstancia, pues saben que en cualquier momento y de acuerdo a sus intereses, don Roberto los podría alabar inmensurablemente como sucedió con aquel delantero africano Abdul Thompson Conte, que portaría por los años 90, como número en su camisa de juego, el 690, en alusión a la estación de radio que don Roberto dirige, RG La Deportiva, pero también los podría criticar con saña hasta en su vida privada como aconteció con Carlos Alberto Bianchetti Careca, refiriendo en forma despectiva frases como no le pegues al Careca, Luis Ernesto Pérez, o Néstor el Cookie Silvera. El poder ha enfermado a don Roberto, a tal grado que de un día para otro cambia su punto de vista de manera radical, y más cuando hay transmisiones de radio de por medio o algún tipo de atención especial hacia los medios de comunicación. Esto ha sucedido en innumerables ocasiones, por citar algún ejemplo reciente, cuando hace poco se quejó que a los reporteros de Televisa Monterrey sí les dejaron grabar los avances del nuevo estadio en construcción, mientras que a los de Multimedios no. Entonces el señor empezó a ponerse necio y terco criticando a diestra y siniestra a la directiva de Rayados del Monterrey.
Tristemente, el grado de corrupción que siempre ha caracterizado a este personaje se fortaleció con la llegada a la presidencia de los Tigres, del ingeniero don Alejandro Rodríguez, que haciendo un buen trabajo con el equipo, salvándolo del descenso que en la era de Daniel Guzmán se quedaron a un punto de irse a segunda, y llevándolo a un ansiado campeonato después de casi 30 años de sequía y frustración, tuvo el desatino de otorgar la exclusividad de nueva cuenta al grupo Multimedios para la transmisión de los juegos del equipo Tigres vía radio. Con esta exclusividad, para cumplir sus pactos oscuros con el ingeniero Alejandro Rodríguez, don Roberto ha emprendido una campaña de desprestigio infundado en contra del equipo Rayados del Monterrey. Todos los méritos que ha obtenido dicho equipo en años recientes se ven opacados por sus comentarios, y esto se debe a que sus directivos aún no se han prestado al chantaje de este personaje para involucrarlos en su red de corrupción. Es por ello que en los últimos 2 años y en la actualidad, es decir, marzo del año 2013, podemos ser testigos de sus comentarios totalmente errados, tendenciosos y de nula objetividad, privilegiando siempre al equipo Tigres y buscando siempre objetar lo que haga el equipo Rayados del Monterrey. Pero con esto no se confundan, don Robert no es aficionado de los Tigres. Don Robert no quiere a los Tigres. Don Robert lo único que quiere es el billete y el poder, es por eso que sin importarle su ya avanzada edad, con diabetes y cáncer de próstata supuestamente en remisión, la cual le impide ya narrar dignamente los juegos de fútbol, al inventarse nombres de jugadores y describir pésimamente las jugadas, no se ha querido retirar, no obstante de que su ciclo por obvias razones ya terminó, vaya, tan es así que aun y cuando teniendo obligaciones contractuales con el equipo Rayados del Monterrey, no va a narrar los juegos debido a que no puede subir los escalones para llegar al palco de transmisión, dando pena ajena, y cuando lo hizo por última vez, pidió ayuda a su siempre pistolero que muy apenas sabe leer, el famoso Zapatita, que puede ser escuchado por lo general los fines de semana en la estación de radio RG 690 La Deportiva, donde es conocido como el eterno novato. En la actualidad, don Roberto cometió un terrible error de estimación. Para proseguir con su polémica, creyó el muy pretendido genio que con la divulgación del video del árbitro Francisco Chacón, la gente lo apoyaría y no se preguntaría realmente el trasfondo de las declaraciones de Chacón. La existencia de mafias en los juegos y el arbitraje, pues recordemos que el origen de todos los males es el dinero, y este personaje, don Robert, le gusta y mucho. Don Robert, a cambio de la exclusividad de las transmisiones de radio, prometió entre otras cosas al ingeniero Alejandro Rodríguez, que con su apoyo, él llenaría el estadio universitario, malamente llamado Volcán, término copiado de Argentina, que lograría la venta de abonos, esquilmos y provocaría invasiones de la afición a otras plazas, y lo más importante, que ejercería presión a través del micrófono para vetar a los árbitros que fueren contrarios a sus intereses, a los intereses de los Tigres y a su red de corrupción. Francisco Chacón es solo una víctima de sus oscuros y perversos intereses. Es una persona que como cualquier otra le pudo haber tocado, y esto es pedirle que voluntariamente cooperara para la causa de don Robert, y en caso de no hacerlo así, atenerse a las represalias. Es por eso que ahora el señor curiosamente divulga en exclusiva un video notoriamente tendencioso y editado, en donde las preguntas buscaron provocar a Chacón para que expresara cualquier cosa relacionada con los equipos de Monterrey. Lo que no previó el Jaime Maussan, tal y como le dice el segundón wannabe tapón de alberca, Mario Castillejos, es que Chacón refiriera lo que es del dominio público, la notoria corrupción que existió en el proceso final del torneo del año 2011, en el cual Tigres quedó campeón venciendo al equipo Santos Laguna, esto claro con notorias ayudas arbitrales, expulsiones tempranas de jugadores de dicho equipo, dando al traste con el logro felino. Curioso es la campaña de desprestigio en contra de Francisco Chacón, ¿no será que él mismo no quiso participar en la red de corrupción de don Roberto para no amañar los juegos? Don Roberto es una persona enferma de poder, él no quiere a ningún equipo, solo le interesa el billete y mantener su estatus con su camarilla de ineptos e incompetentes achichincles, de los que se les pueden adelantar varios nombres. Roberto Hernández Contreras, conocido también como el Molcajete, una persona nefasta de cero capacidad cuya única virtud es ser hijo del jefe. Tiene odio a Rayados del Monterrey por ser corrido de las fuerzas básicas. Víctor Manuel Hernández, también llamado Vigorio, Chorejas, el acapulqueño o el inmigrante, es una persona que tiene serios problemas con la vida y el alcoholismo. No se pudo graduar como abogado, lo cual lo tiene traumado, en sus programas de radio presume lo que no es. Licenciado en Derecho, y es que debe ser frustrante para el querer estudiar y graduarse de una carrera y no ejercerla ante su incompetencia.
Actualmente es una de las personas más despreciadas por la afición en general. Aldo Farías, también conocido como Bebe Hyugi, el recomendado, el pendejón, es una prueba fehaciente del gusto de Don Robert por el dinero, dado que es conveniente preguntarse, ¿cómo es posible que una persona de cero preparación tenga tanta presencia en los programas deportivos? Más incluso, que el propio nieto de Don Robert, Robertito Hernández Barocio. Esto se debe a que el padre del engendro invierte mucho dinero en los programas de Don Roberto. ¿Quién no conoce su pésima capacidad para narrar los juegos? Parece que estás escuchando a un cerdo rumiendo en vez de una narración amena para los oídos. Con razón sus compañeros de trabajo lo desprecian. Como se puede concluir, la situación actual es rotundamente lamentable. Espero, hermanos, que trabajemos juntos para evitar la corrupción y el daño que este sujeto ha causado y exigir a Multimedios Televisión que proceda a su jubilación. Ya basta de tanta corrupción. El fútbol merece estar libre de personajes que le han hecho tanto daño como Don Roberto Hernández Jr. Todo lo anterior lo sé y me consta, porque me junté con ellos por muchos años. Con futbolistas, directivos, técnicos y comentaristas corridos, Paulatino Guerrero, Enrique García, Héctor Javier Yáñez, Antonio Meli, entre otros. Atentamente, un jugador retirado.